Esta pregunta tuvo, bueno, esta pregunta estuvo bien. Vamos a ver por acá. Esta pregunta, estas preguntas de acá. Bueno, esta pregunta la fallaron, según veo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la especificación recursiva es correcta? La especificación recursiva solo aplica a listas, es útil para estructuras complejas como árboles, permite definir de estructuras datos complejos, utilizas caso base y caso recursivo, y la especificación recursiva no puede ser utilizada para definir estructura de datos. En este caso, pues, es útil para definir estructuras listas como árboles. Eso no solamente está restringido a listas. Permite definir estructuras de datos complejas, pues creo que es redundante con la anterior. Y utiliza caso base y caso recursivo. Pues tiene que haber un caso base porque pues si no, ¿cómo la paramos? ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, de la lista, que una lista está compuesta por un elemento seguido de una lista. Pero cuando paramos, pues cuando encontramos la lista vacía. O sea que es el símbolo terminal, básicamente. ¿Listo? Bueno, porque pues según el reporte, esa fue una de las que falló. Bien, por otra parte, sigamos revisando. Bueno, por acá esta tuvo una falla de 100%. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver qué pasó aquí. Ah, no, ya esta la había revisado. Y esta última nos dice... ¿cuál de las siguientes gramáticas es un ejemplo de especificación recursiva? Entonces, en este caso, miren, aplicaría esta. ¿Por qué? Porque miren que una especificación recursiva es que utilizamos la misma regla. Tenemos número, no, y lista, ¿cierto? En este caso, vamos a rellenarlas con las respuestas correctas. Y miren que es la A, la C y la E. Obviamente usted la aparece en orden diferente, pero pues para que sea especificación recursiva, pues ¿qué tiene que pasar? Para que sea especificación recursiva, pues lo que tiene que pasar es que ustedes encuentren la misma regla acá, ¿sí lo ven? Esto lo convierte en una especificación recursiva, o sea, recursiva es que se utiliza la misma regla en sí misma, ¿sí? Entonces, pues, ahí estamos. ¿Pregunta hasta ahí? Esta dice que tuvo un alto porcentaje de falla, según el campus virtual. ¿Estamos ahí? Listo, seguimos. Seguimos. Por acá. Ay, qué maluco esto. Seguimos. Porque coge clic derecho. Esta cabeza, pero... voy a tener que usar el mouse ahí porque no, ya no me da. Miramos. Entonces, no sé qué le pasa al touch. Entonces, pongámoslo acá en el hub. Aquí está. Bueno, mirando acá. Entonces, bueno, seguimos. Ah, es que esto está pegado. Ah, era hacia atrás, ya. Bueno, esta pues ya la revisamos. Y en la última, que era de especificación recursiva, teníamos 7, pues, no, están bastante bien, pues según el reporte del campus. Esas eran más que todo las especificaciones. Recuerden que una especificación recursiva pues tiene eso, ¿no? De que es hacia sí misma, ¿no? Entonces, bueno, en general pues el reporte del quiz fue bueno. Recuerden que para la próxima semana ya tienen esto de acá y ya viene el primer ejercicio de Classroom. Para la otra semana, ahorita les explico cómo trabajarlos. Y ese ejercicio pues ya entra del 15%. ¿Listo? Que no sé Git, que eso ya no es excusa a esta altura de la vida. ¿Sí? Ya están en un semestre bastante alto, entonces ya Git no debería ser ningún problema para ustedes. ¿Sí? Si ustedes aún tienen problemas con Git, pues les he facilitado el curso acá. Ya si aún así no le interesa o algo así, pues complejo porque ya están en la mitad de la carrera, ¿no? Ya toca como acabar. Entonces aquí está. Y recuerden hacerlo de GitHub Education, conservando una sola cuenta. Si lo rechazan o algo, pues intentar o si no enviar ticket allá. ¿Sí? Entonces es eso, ¿vale? Yo he visto que la gente la rechazan usualmente es cuando tienen 2 o más cuentas de GitHub. Sí, porque eso las términos y condiciones de uso de GitHub. Usted solo puede tener una sola cuenta. Entonces, para que lo tengan presente. Aquí pues van a encontrar el lenguaje Racket y aquí encuentran los recursos de todos los semestres pues que he tenido acá, ¿no? ¿Qué más les puedo contar? No, esto básicamente
Eso sería. Recuerden pues acá el tema del repaso, ¿sí? Que les he dejado un repaso de racket, bueno, un repaso sino un tutorial de racket y hay un repaso de gramáticas muy breve, ¿vale? Y hay unos ejercicios de racket y una solución. La idea es que los hagan, los miren, revisen y eso, ¿sí? Si ni aún así los hace, pues ¿qué puedo hacer, muchachos? ¿Usted evalúa esos asuntos que nos sacan los videos? No, eso solo es para seguimiento. Yo me doy cuenta si la gente está haciendo las cosas o no. Y pues sí, eso simplemente yo para darme cuenta. ¿Sí? Es para darme cuenta cómo está la metodología. ¿Sí? Si a qué horas están entrando, cómo los están haciendo, porque pues la mayoría lo suele hacer es el día anterior en la noche. ¿Sí? Pero pues la recomendación como ser un tema como tan abstracto, la idea es que lo hagan en varios días, ¿no? Al menos 2 o 3 días la visualización de los videos. Es como principalmente la idea. ¿Sí? Pero bueno, pregunta hasta ahí, pues eso fue como la revisión del quiz, en general bien, vamos a ver cómo les va en el quiz 2 que es este de acá, y así vamos, todas las semanas va a haber quiz y la idea es tener ese ejercicio semanal también en Racket, pero un ejercicio pequeño, ¿no? Usando GitHub Classroom. ¿Listo, muchachos? ¿Todo está bien? Yo tomo ahorita les muestro cómo trabajarlo. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Nada? Bueno, entonces, vale, ahí está la cosa. Bueno, entonces vamos a hablar muy brevemente pues, del temario, pues no es mucho tampoco lo del día de hoy, entonces pues eso vamos a salir relativamente rápido. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poco de lo que es la inducción entre inducción y programación. Entonces, pues, qué se ve en el día de hoy? Pues que esto, pues realmente esto es lo que se explica en los videos. Vamos a hablar de la especificación inductiva, especificación de datos, recursiva en general. Recursiva, ¿qué quiere decir? Un dato se define a partir de sí mismo. Vamos a ver especificación recursiva de programas, que esto es básicamente, tiene que ver con esto. ¿Cómo así que tiene que ver con esto? Tiene que ver pues un programa recursivo utiliza datos recursivo, o sea, si usted tiene un dato recursivo, necesariamente necesita un programa recursivo, no tiene otra manera de trabajarlo, ¿sí? Y los conceptos de alcance y ligadura de una variable. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para la definición de datos tenemos la inductiva y mediante gramáticas. Lo que se explicó acá, vamos a dar un caso base, que en este caso de los pares tenemos que 2 pertenece a S, entonces esto es el caso base, ¿estamos de acuerdo? Y el caso recursivo, pues es muy sencillo. Entonces tenemos, si n pertenece a S, por lo tanto n más 2 pertenece a S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora bien, tenemos que la lista vacía pertenece al conjunto de lista de números. Si la lista pertenece al conjunto de números y n es un número natural, entonces, ¿qué tenemos? Cons, que lo podemos representar también con 4 puntos, tenemos que n cons L, pues también ¿qué es? Una lista, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De esa manera podemos especificar listas arbitrarias de números, ¿sí? Bien, miren, aquí está. Aquí está. Bueno, entonces vamos a ver si esto es una lista de números. Entonces, ¿qué pasa? Podemos colocarlo así también en la notación de escala. Creo que pues las diapositivas son de hace ya tiempo, pero lo podemos colocar así también. Concatenan con la lista vacía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? 3 cons L, ¿qué es? Una lista. ¿Por qué? ¿Qué regla cumple? Pues que esto cumple con ser una lista de números y 3 es un número natural. Por lo tanto, ¿qué? El cons de 3 con, pues también pertenece a ese, cosa que está demostrado, ¿sí? Por consecuencia lógica. Esto es una lista. Ahora tenemos el 2. ¿Cómo sacamos ese? Pues tenemos que la lista de 3, bueno, lista vacía, con y 2 es un número natural, ¿cierto? Esto se cumple. Por lo tanto, ¿qué? 2 concatenado con ¿qué? Con la lista de 3, ¿cierto? Pues también ¿qué es?
¿Es una? Lista también. Y caso análogo va a pasar con 1 también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Esta es la manera de demostrarlo, ¿vale? ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Profe, Bueno. ¿lista vacía siempre es un sí? Lista vacía es el caso base. Pero no, pero, o sea, dentro del bracket lo declaramos como símbolo, ¿sí? O sea, por la función. Lista vacía en Racket es así. Sí, exacto. O también, pues, sí, es así. Bueno, tenemos especificación inductiva de los números pares, ¿cierto? Los múltiplos de 5. ¿Sí? Miren que para lista de números pares nos toca definir dos reglas. Esta es para los pares y esta es para la lista de ¿qué? Lista de pares. A veces nos toca utilizar dos o más para poder especificar, ¿sí? Porque los pares yo no los puedo definir directamente. Yo solamente tengo conjuntos como los naturales, los conjuntos de números enteros, los reales, entre otros. Los racionales y etcétera, etcétera. Bueno, indica qué conjuntos están definidos por la siguiente especificación. Entonces, es solamente siga la regla. 0,1 y entonces, ¿qué le dice? Al primero súmele 1 y al otro súmele, ¿qué? 7. Y va a generar esta secuencia. 2, ¿veis que 7, 8? 15, luego 3, 22 y así sucesivamente. Luego tenemos esta de acá, misma situación. 0, 1, luego ¿qué hacemos acá? 1, 2, 2, 4 y así sucesivamente. Y tenemos esta, que ustedes ven acá, 0, 1, 5 y la siguiente ¿cuál es? I más 1, que sería 1, J más 2, pues que sería 3, y I más J, 0 más 1 da 1, pero esto tiene un problema, ¿sí? Esta de aquí tiene un problema. Si uno intentase regresar, no hay manera de llegar a este. ¿Por qué? Porque no está acá en ningún lado, ¿sí? Entonces tengan cuidado, esta especificación es recursiva, pero que yo la puedo llevar hacia adelante, resulta que esta no la puedo llevar hacia atrás. ¿Por qué no la puedo llevar hacia atrás? Yo no puedo llegar al caso inicial, porque acá se me pierde. Entonces hay que tener cuidado con esas especificaciones. La especificación tiene que llevarte hacia adelante y hacia atrás. Yo no puedo verificar en que este pertenezca al conjunto inicial, porque yo no puedo llegar al conjunto de parada. Es imposible obtener 5, ¿sí? Eso lo explicaba creo que en el video. Bueno, la otra forma es hacerlo a través de Backus Now, ¿cierto? Tenemos símbolos no terminales, tenemos símbolos terminales y reglas de producción. Eso estaba pues en el repaso que se les explicó. Entonces tenemos, el alfabeto es un conjunto de símbolos, las reglas de producción, pues tenemos la cerradura de clean y la cerradura positiva. Clean, 0 o más, y positiva, 1 o más. Listas de números, miren, este de aquí viene siendo el caso base y este es caso recursivo. Obsérvese que el caso base pues me ofrece una parada inmediata. Esta es una forma de colocarlo, esta es otra forma de colocarlo y esta es otra forma de colocarlo, ¿sí? También funciona, cualquiera de las tres funciona. A mí personalmente pues suelo utilizar más esta, que es más descriptiva, pero pues cualquiera de las tres está bien. Oye, yo tenía una pregunta. Ahí en esos casos cuando, pues con esa de Bautista, cuando empiezan a salir así, eso es como el equivalente a un I, o sea, un con, No, o sea, son varios casos. no tiene que ver que sea un cons. Esto no es, esto es el símbolo de las reglas de producción. Esto ¿es esto o es esto? O sea, esto Un con, o sea, no un cons, sino un con con, del bracket. O sea, cuando uno empieza a hacer las, por ejemplo, exacto, por ejemplo, cuando, mira, si es para, retornen, perdón, si ah, estás, no, sí, claro, eso toca hacerlo. o sea, pero eso es el equivalente a eso. No, esta es la descripción. No, esto es formal. No, en el código pues hay muchas maneras de manejarlo. Si es escala lo podemos usar pattern matching. Si es el caso de otro lenguaje como Java podemos utilizar condicionales y así. Bueno, este es el caso de un árbol binario. Obsérvese, en el árbol binario el de parada es entero. Y tenemos símbolos seguidos de dos árboles binarios. Tenemos una expresión en el cálculo lambda, que pues realmente vamos a utilizarlo mucho. Puede ser un identificador o bien
lambda seguido de un identificador seguido de un lambda expression, o bien dos lambda expression. Esto lo vamos a conocer ya luego como var expression, esto lo vamos a conocer como lambda expression y esto lo vamos a conocer como app expression. Listo, eso va de ahora en adelante, eso va a ser como una de las reglas, porque esto de cálculo lambda me sirve para especificar programas, ¿sí? Me sirve para especificar programas. Bueno, luego se habló de especificación recursiva de programas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes al tener estructuras de datos recursivas, para procesar eso necesariamente necesitan ¿qué? Programas recursivos, ¿sí? Pues usted no puede procesar una estructura recursiva de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, listLength. ¿ListLength qué es? ListLength va a devolver el tamaño de una lista, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se hace. Entonces, aquí viene, ¿cierto? Recuerden que una lista tiene dos casos. Caso de una lista vacía o el caso de entero seguido de una lista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entrar primero por el caso base. ¿Y el caso base cuál es? Cuando la lista es ¿qué? Vacía. Eso es lo primero que uno tiene que entrar a evaluar. Usted tiene que entrar a evaluar primero el caso base de la estructura. ¿Cuál es el caso base de la estructura? La lista vacía. El caso base siempre va a tener una solución trivial, es decir, inmediata. Longitud de la lista vacía, 0. ¿Vale? Pueden haber más casos base, toca evaluarlos de primero. Entonces la receta le dice a usted, ¿quién está hablando tanto? Entonces, ¿qué pasa? Si es que se vuelve como una competencia. Entonces, ¿qué pasa? Usted lo primero que tiene que preguntar siempre son, ¿en serio quién habla tanto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Usted siempre arranca por los casos base. Los casos bases tienen solución inmediata. ¿Qué quiere decir? La lista, el tamaño de la lista vacía, 0. Es inmediato, ¿sí? No hay que hacer ningún cálculo. Y luego tienen el caso recursivo. ¿Y qué le dice el caso recursivo? Sume 1 y saque el ¿qué? CDR. ¿Y dónde viene eso? Pues que este es el CAR y este viene siendo el CDR, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Entonces, ¿qué pasa? El CAR, ¿cierto? Pues simplemente sumamos 1. Y el CDR, ¿qué pasa con el CDR? Como accedemos a la regla recursiva, al acceder a la regla recursiva, siempre vamos a obtener el mismo tipo. Y eventualmente tenemos que llegar al caso base. Está garantizado que tenemos que llegar al caso base. ¿Por qué está garantizado que tenemos que llegar al caso base? Porque cada vez que llame un CDR va a llegar a la lista vacía al final. Exacto. Correcto, o sea, usted va a llegar a la lista vacía siempre, porque si no la lista será infinita. ¿Sí? ¿La lista dónde para? Cuando usted tiene la lista vacía, no tiene otra alternativa. Si no, la estructura de datos sería infinita. ¿Sí? Estoy de entrada suponiendo que me ingresan una estructura de datos correcta, ¿no? Eso yo estoy haciendo esa suposición. Sí, porque usted podría pensar, bueno, ¿y qué pasa si yo ingreso algo diferente? No, aquí no estamos mirando eso, aquí estamos suponiendo happy path, es decir, que nos están dando la estructura correcta. Si nos dan la estructura correcta, al hacer CDR, yo puedo aplicar CDR muchas veces. Eventualmente, ¿a qué voy a llegar? A esto. Y el algoritmo debe de parar. ¿Listo? ¿Me siguen ahí? Hay una cosa muy importante en el diseño de algoritmos recursivos, es que ustedes eventualmente tienen que llegar al caso base. Hay una cosa que no está en estas diapositivas porque resulta que esto es de la malla vieja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en malla vieja? Pues realmente el curso que respaldaba esto era el de primer semestre, pero como ya tenemos programación funcional, entonces, ¿qué pasa? Vamos a definir, ¿cierto? Define, voy a ganar un poquito más la letra, aquí sí lo puedo hacer, 19, voy a ponerlo en 20 y algo, 21, 22, 23, voy a ponerlo en 25. Entonces vamos a definir lo que es suma lista. Miren que inclusive esto tiene el formato, bueno, esto es listLength, qué pena. ListLength. Entonces vamos a definir esto. Lambda, ¿qué le entra a esto? Una lista, ¿cierto?
¿Y qué pasa? Lo primero que tengo que preguntar si la lista es vacía. Si eso es correcto, vuelvo 0. En otro caso, sumo 1 con quién. Listlen, ¿cierto? ¿De quién? CRL. Y finalmente cierro acá. ¿Listo? Eso es lo que yo hago. Nosotros podemos probar. Y puedo decir listlen. Lo que pasa es que si coloco listlen solo, el problema es que no me aparece nada. Display hace que aparezca acá. Entonces, miren, 5. ¿Sí lo ven acá? Bien. Utilizando recursión de cola, porque ya esto es algo que podemos hacer, entonces cambia un poco la definición. Entra L y entra el acumulador. ¿El acumulador cuál es el valor inicial? 0. Entonces, cuando ustedes diseñan utilizando recursión, tail recursion, ustedes lo que hacen es básicamente tener el caso base de arranque. ¿Cómo así el caso base de arranque? El valor inicial del acumulador es el valor del caso base. Entonces, ¿qué pasa? Si es null la L, ¿ahora qué devuelvo? ACC. Y en otro caso voy a llamar a listLength ¿de qué? Perdón, listLength ¿de quién? Del CDR. Y aquí podemos poner el display. Ah, pero esto es listLength, pongámosle tail. Porque pues las cosas no pueden llamar igual. Entonces, y hay que sumarle al acumulador. Entonces, CRL y más 1 ACC. ¿Listo? Entonces acá ya lo tenemos. Entonces, listLength. Y aquí tenemos tail. Entonces, pues miren que vamos a dar 5, ¿no? Si lo ven acá, 5 y 5. El problema de display es que no da enter. ¿Listo? Pero pues ahí se entiende. ¿Estamos ahí? ¿O no? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar, aquí ustedes tienen el debugger, ¿no? En el debugger, miren el primero, ¿cierto? Ustedes observen que el lenguaje tiene optimización por cola. Miren. Aquí ve las variables. Miren, ¿cuántos listlen llevo? 2, ¿cierto? Miren. Ahí voy a llevar otro listlen, otro listlen y otro listlen y otro listlen. Entonces ahí tenemos los llamados. Miren. Son 6 llamados, ¿no? Porque son 5 elementos, pero hay un último llamado ¿con quién? Con lista vacía. Y ahí se empiezan a resolver, miren. Y ahí lo devuelvo. Vamos a hacer el último. Miren, listlen tail. ¿Y qué pasa cuando lo hago por tail recursion? Siempre hay un solo llamado. Entonces, este lenguaje soporta optimización de cola, ¿cierto? Miren la diferencia en la cola, en los llamados de la pila, ¿no? Bueno, esto es largo, pero bueno. Esto lo hace parte por parte, está bien. Entonces, ustedes ven ahí el tail optimization, la optimización por cola, ¿vale? Entonces, aquí sí vale la pena hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso de árbol binario, miren, ¿cuál es el caso base? Entero. Pero ya aquí tenemos dos casos recursivos. Esto sí ya es recursión de árbol. Entonces ya hacerle la optimización por cola es muy difícil o imposible. Entonces pues, sencillamente vamos a hacerlo así. Y aquí está el caso de la suma de los elementos de un árbol. ¿Qué pasa? Este if number, ¿qué me está escribiendo? ¿Esto qué me describe? Exactamente, ¿qué sería? Caso base. Este KDR, ¿qué es? Lado izquierdo es el CAR del CDR. ¿Y este KDR qué es? Lado derecho, ¿cierto? ¿Qué es lo que están presentando acá? Este es el CAR, este es KDR y este es KDR. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Listo? Bueno, hay una cosa que ustedes deben de notar, es que estamos dependiendo del tipo de dato. ¿Cómo así dependiendo del tipo de dato? Como estamos usando listas de Racket, observen que estoy usando cosas como CAR. Ya para la próxima clase nos vamos a volver independientes de eso. Ya no vamos a depender de ni que sea el CAR, ni que sea el KDR, nada de eso. ¿Sí? Porque pues nos quedamos atados a listas toda la vida. Pero van a ver que el otro, ya a partir de la próxima clase nos volvemos independientes de eso. Y esa es la filosofía del taller número 1,
que se les socializará la próxima semana. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, generar una lista a partir de un árbol, ¿cierto? Convertir un árbol en una lista. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Number que está evaluando. Caso, aquí hay un error, ¿no? Ah, no, la salida. Caso base, ¿cuál es? El entero, ¿cierto? Y ahora, en caso que sea solo un número, ¿qué me devuelve? ¿Esto con lnt qué es? Esto es como tener list de quién? List de L, o sea, una lista de un elemento. Y tenemos append. Append sirve para pegar listas. Es similar al operador más en escala. ¿Listo? Es equivalente. ¿Sí se acuerdan de más? Más ¿qué hacía? Pegaba dos listas, ¿sí? Eso, pues, o sea, ya aquí puedo abusar de ese contexto. Entonces, el más sirve para pegar dos listas. Entonces, pues tenemos que esto va a volver una lista y esto va a volver una lista. Que el KDR es el hijo izquierdo y el KDR es el hijo derecho. Bueno, entonces, pues aquí hay un resumen del método, que es, primero, identifique el caso terminal base. Y ese es el que tiene respuesta inmediata. Si el caso trivial es respuesta inmediata. La idea es pasar a estado no terminal, de no terminales a uno terminal a través de la recursión. La regla recursiva necesariamente me tiene que llevar al caso base. Si no lo hace, pues se va a quedar en un bucle infinito. Y la estrategia es llamar recursivamente a la función de un estado no terminal hasta uno terminal. Que es lo que, esa es la receta de diseño, ¿listo? Que ustedes van a utilizar en el taller. Bueno, esto aquí hay unos ejercicios que ustedes pueden hacer. Y voy a recortar aquí, no voy a dejar la explicación en un solo video. Bueno, y tenemos el concepto de variable es fundamental en el lenguaje de programación, aunque pues realmente aquí estamos usando son ¿qué? Ligaduras. ¿Cuál es la diferencia entre ligadura y variable? La ligadura no cambia, la variable sí cambia porque se llama variable, varía, ¿sí? Precisamente por eso. Vamos a tener varias declaraciones como lambda, que esto es para declarar un valor procedimiento, o let, que nos va a ayudar a declarar valores. ¿Valores qué? Valores locales. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de lambda yo tengo el x y este x, pues vamos a ver que va a tener un alcance solo donde está. Y vamos a tener que el let, ustedes declaran un conjunto de variables, un conjunto de ligaduras y también lo mismo. Tiene un alcance solamente dentro del let. Pasa lo mismo en las estructuras de bloque, en los diferentes lenguajes de programación. Lo que se crea aquí, se queda acá. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. ¿Listo? Entonces, lo que se hace entre llaves queda entre llaves. ¿Me siguen ahí? Bueno, entonces, una variable está ligada al lugar donde se declara, el valor ligado o referenciado por la variable su denotación. Cada lenguaje maneja sus propias reglas, pero hay dos alcances básicos, estático y dinámico. Nosotros estamos acostumbrados al estático, porque el estático, una vez que usted crea la variable, solo vive dentro de su entorno. Y eso sucede en Python, en Java, en C++, en Scala. Y hay lenguajes de programación que tienen alcance dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede declarar una variable dentro de una función y tiene denotación global. ¿Sí? Cosas como, por ejemplo, octave, cosas como tab, por ejemplo, que es un lenguaje para matemáticas. Usted declara una variable dentro de una función, usted la puede ver por fuera. Eso es alcance dinámico. Hay lenguajes que tienen alcance estático y alcances que tienen dinámico. De hecho, le podemos pedir a nuestro Notion que nos dé ejemplos de alcance dinámico. Pero yo ayer me había autenticado, qué raro. Pero un momento. Y no que quiero sacar un ejemplo. Es este. Yo he sacado un ejemplo, qué raro. Bueno, entonces vamos a ver. Eso me va a pedir autorización. No. Listo, entonces vamos acá a programación. Entonces estamos en FLP, ¿no? Estamos en FLP. Entonces esto es FLP. Y vamos a la clase 2, ¿no? Entonces clase 2. Entonces tenemos relación entre inducción y recursividad, ¿cierto? Ahorita completo el resto. Lo primero que vimos fue especificación inductiva. Luego, ¿qué vimos? Especificación recursiva. ¿Estamos de acuerdo?
¿O no estamos de acuerdo? Especificación inductiva y especificación recursiva. Eso es lo que hemos estado viendo. Luego de esto, ¿qué vimos? ¿Qué estamos viendo? Alcance y ligadura, ¿cierto? Sino que aquí voy a sacar un ejemplo. Especificación, alcance y ligadura. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tipos de alcance, ¿cierto? Entonces tenemos alcance estático, ¿cierto? Que es dentro de los bloques de un lenguaje. Y dinámico, ¿cierto? Que depende de las reglas del lenguaje de programación. Entonces, vamos a generar un ejemplo. Vamos a generar un ejemplo. Acá esa cuestión. Entonces, necesito un ejemplo en un lenguaje de programación sobre alcance dinámico de variables. Entonces, ¿qué pasa? Hay lenguajes donde podemos tener que las reglas las reglas son un poco diferentes. Entonces, no, pero esto es alcance. No, esto es alcance. No. Es que no me acuerdo acá. Ah, creo que es este. Sino que la IA de esto creo que me lo hace sobre. Espérate. Ejemplo. Alcance dinámico. Lenguaje de programación. Vamos a ver si lo hace. Si no, pues. Supone que lo debería hacer. No, voy a usarlo yo mismo entonces. Entonces, ¿qué pasa? Dynamic Scope Programming Languages. Example. Vamos a sacarlo acá. Y no para tener bien el ejemplo. Aquí está. Entonces, bueno, alcance estático, pues ustedes pueden ver acá. ¿Qué pasa con esta X que ustedes declaran acá? ¿Dónde vive esa X? Dentro de G únicamente, ¿cierto? Usted no puede preguntar por esa X en ningún otro lado. ¿Sí lo pillan ahí? Miren acá, tenemos una X global. ¿Y esa X dónde se puede ver? En todo el código. ¿Qué pasa? Cuando yo en G declaro la X, se hace un binding, eso se llama binding o ocultamiento. ¿Qué más es ocultamiento? Que si yo dentro de G pregunto por X, no me puede devolver 10, me tiene que devolver 20. O sea, usted ha ocultado la variable global. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí que la ha ocultado? ¿Y qué pasa ahora? Si yo pregunto por acá, por X en F, ¿qué me va a buscar? ¿El 20 o el 10? El 10. Precisamente porque esta X vive y muere dentro de estas llaves. ¿Estamos de acuerdo? Miren que esto va a dar 10. ¿Sí lo ven ahí? Ahora, ¿qué pasa con alcance dinámico? Si el lenguaje está utilizando dynamic, ¿cierto? Cuando yo declaro 10 y luego declaro 20, ¿qué sucede? Esta es la que entra a dominar. ¿Sí lo ven? Entonces, acá el X que ve F ya no va a ser 10, sino 20. Hay lenguajes de programación que trabajan así. El ejemplo más concreto que yo conozco es el lenguaje de Octave, que es un software para matemáticas. Que si usted declara cosas dentro de funciones, tienen alcance global. ¿Sí? Eso es alcance dinámico. ¿Sí es la diferencia? Entonces, bueno, static. Si no, pues que acá me lo dan. No me lo dice. No me dicen qué lenguajes. ¿Sí? No me dicen qué lenguajes. Pero bueno. De hecho, por acá. Ah, lo actualizaron. Qué bueno. Bueno, hay unas definiciones, sino que hay una cosita acá que yo no recuerdo, lenguajes con alcance dinámico. Bueno, tenemos C, Go, Overview. Por acá era un ejemplo. Block Scope. ¿Qué pasa? Pues lo que les expliqué. ¿Qué pasa con INT Square, un sign INTN? Hay una cosita por acá. Red de System, no, esto está bien. Esto está bien. No, aquí no ha hecho nada. A igualado a fo. Ya, este es interesante.
Miren, ¿esto es alcance qué? ¿Dinámico o estático? Lo que ven ahí. Esto es un lenguaje que se llama Perl. No, este es estático. ¿Sí? Porque miren que la A se declara de forma ¿qué? De forma antes del bloque del if. ¿Sí? Y dentro del bloque del if se setea. En ambos casos va a tomar un string. ¿Estamos de acuerdo? Por alcance dinámico, ¿cierto? Por alcance dinámico, función scope, lexical, por acá está. Es que hay varias cositas acá. Bueno, esto viene siendo, si no estoy mal, esto es Pascal. Pascal maneja alcance estático. Por acá hay otro. Ah, Dynamic Scope, sino que quiero ver un ejemplo. Dynamic Scope, aquí está. Ah, acá. Tenemos logo, Emacs y Lattes. Bash, Dash y PowerShell. De hecho, Bash es un buen ejemplo porque en Bash usted así declare cosas dentro de funciones, tienen scope global. ¿Sí? Entonces son cosas que ustedes tienen que tener presente a la hora de trabajar con lenguajes, porque de pronto ustedes están acostumbrados es al binding. Y hay lenguajes que el binding sencillamente no te lo toma así, sino que reemplazas toda la referencia. Porque tiene alcance dinámico. Con alcance estático sí se puede hacer binding, que es lo que ustedes están viendo ahí. ¿Qué es binding? Pues que usted declara una variable dentro de una función y esa función oculta si hay una global que sea igual. ¿Sí me siguen ahí? Ahora, en Python sí hay una manera de manejar alcance scope dinámico y es con el modificador global. ¿Sí? Con global ustedes introducen alcance dinámico. ¿Por qué introducen alcance dinámico? Porque global es visible por todo el código. De todos modos, el próximo semestre, bueno, dependiendo cuando vean infraestructuras, se va a dar cuenta que realmente lo que hace el modificador global es modificar el contexto de Python. ¿Qué es el contexto de Python? Unos valores que ya están seteados por defecto. Y uno realmente lo que hace es consultarlo. Eso es un diccionario. O sea, Python realmente cuando arranca, le levanta un diccionario que tiene el contexto. ¿Qué tiene el contexto de Python? El nombre del archivo, los métodos que se llaman buildings, o sea, métodos por... Esos son métodos que vienen ya por defecto, como caso por ejemplo de STR. No sé si los han pillado en Python, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó en el primer curso? ¿No pasó mucho? Bueno, igual no se preocupen que supongo que resolverán de alguna manera. Entonces, es eso. ¿Vale? Entonces, siguiendo por acá. Profe, yo tengo una pregunta. Es que, bueno, con respecto a lo de los leds, en el video 8 que está en el campus, hay una pregunta donde muestra una estructura así con LED y dice que bueno, que qué es lo que pasa con este código, ¿cierto? La respuesta era que ocurre un error que porque pues, uno puede ver el valor de P, algo así. Pero hay un video, bueno, pues el video siguiente pues explica esta parte. Sí. Y en esa parte, aquí yo veo que lleva el valor de X en la mitad, en toda la que está en esa. Ya depende de la estructura del LED, pero yo para acordarme exactamente qué código es muy duro. ¿Sí? Es que no, y no que es que yo venía con una pregunta porque es que digamos acá en esta parte, pues es solo esta parte central, ¿sí? La que tiene Sí. las flechitas. Ahí usted ahí explica que no, que sí, que acá X, o sea, me parece que es un caso muy similar al del PSU. Entonces la pregunta es por qué en el otro uno puede haber el valor de P y en esta sí. Habría que ver el código. O sea, porque si P no está declarado antes, pues no lo va a ver, no está ligado. Entonces no va a encontrar el valor de P. Habría que ver el código específicamente. Hay que ver el código específicamente. De todos modos, creo que está, si están estas diapositivas, está. Bueno, entonces aquí hay una regla que vamos a utilizar en el cálculo lambda sobre ligadura. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los tres casos. Si tenemos el caso de var expression, ¿cierto? Recuerden que bueno, entonces tenemos el caso de lambda expression, ls expression. Entonces tenemos ls expression, que puede ser un identificador, ¿estamos de acuerdo? Esa fue la regla que vimos arribita. Puede ser un identificador. Puede ser la palabra lambda seguida de qué. Lambda seguida de qué.
Paréntesis seguido de ¿qué? Un identificador cerrado con ¿qué? Un LC expression. Y tenemos la otra, que sería 4 puntos igual, LC expression con LC expression. ¿Listo? ¿Me siguen ahí? Este es el contexto de esto. Entonces, ahora, ¿qué pasa ahí? Si tenemos el primer caso, si la expresión es una variable, o sea, si entra a ser solo un identificador, la variable ocurre libre si x es igual a e. Esa es la primera condición. Lo segundo, si la expresión es de la forma lambda, que es esta, entonces la variable ocurre libre si y es distinto de x, o sea, si es distinto que este, y ocurre libre ¿dónde? Dentro de e. Y finalmente, si la expresión E1, E2, que sería LS expression, ocurre libre si ocurre libre, valga la redundancia, en E1 o en E2. Entonces, vamos a ver si estas ocurren libre o ligados. Entonces, en X, ¿este qué tipo de expresión es? Lambda expression. Entonces ocurre libre, pero ¿qué pasa? X es igual a X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les hago la pregunta, de acuerdo a la segunda regla, ¿ocurre libre o no ocurre libre? No ocurre libre porque no se está ocurriendo, perdón, no se está cumpliendo esto, ¿sí? Que y sea distinto que x. Entonces esta no ocurre libre. La pregunta, ¿x ocurre libre acá? Listo, aquí no hay problema, porque z es distinto que x. Ahora, nos dice, debe ser distinto y ocurrir libre ¿en dónde? Aquí, ¿sí lo ven? Ahora, ¿es distinto que este? Sí. ¿Y qué pasa con este? Con este x, solito. Ocurre libre. ¿Por qué? Porque entraría a ser este caso de acá. Ahorita lo vemos lo van a entender mejor cuando veamos la estructura. Miren este lambda, este segundo lambda. Esto es un lambda expression, ¿no? Entonces, esto es un lambda expression. ¿Y el lambda expression cuántas partes tiene? Según esto, según esta gramática. Tiene identificador y el LC expression. ¿El identificador quién es? Z, ¿no? ¿Me siguen ahí? Y ahora, ¿qué tiene adentro? ¿Qué es esto? No, eso no es un lambda expression. Entra es con el tercero. LS expression seguido de LS expression. ¿Por qué? Porque ustedes aquí tienen lambda, ¿cierto? Pero ¿qué tienen aquí al lado? La X. Y la X es un var expression. Entonces, ¿qué pasa? Esto realmente es un app expression, donde su primer elemento, ¿qué es? Un lambda expression, y su segundo elemento es un var expression, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Ahora, este lambda expression, ¿cuál es su identificador? Y. ¿Y adentro qué tiene? Tiene un X, que es un var expression que contiene ¿a quién? A X. ¿Y este var expression de acá quién contiene? A X. Estoy anotando algo de la próxima clase, pero esto me ayuda a entender estas estructuras. Obsérvese que esta expresión, ¿cierto? Esta expresión de acá. Ah, esperen una cosa, no, aquí hay un error. El paréntesis está arriba, sí. No, realmente esto no es así, sino así. Sí, es que no lo vi. No, es así. Aquí tenemos el primero, que es esto, y el segundo, que es este de acá. Sí, no lo había pillado. Entonces, el primero, ¿qué es? Realmente esto es un app expression. ¿Cuál es su primera parte? Es un lambda expression. ¿Cuál es su identificador? Z, ¿cierto? ¿Y qué contiene adentro? Un lambda expression. ¿Cuál es su identificador? Y. ¿Y qué contiene aquí? Este X solito es un var expression. ¿Qué tiene a quién? A X. Y acá, ¿qué contiene X? Es un var expression que contiene a X. ¿Por qué digo var expression? Por la forma de la gramática. Este de acá arriba es un var expression, ¿sí? Este de aquí es un lambda expression y este de aquí es un app expression. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a ver si X ocurre libre. ¿Qué le dice? Cuando usted tiene una app expression, tiene que ocurrir libre aquí o ocurrir libre aquí. O sea, ocurre libre aquí o aquí. Por la regla. ¿Dónde está la regla? Pues arriba. Entonces, ¿ahí qué sucede?
¿Qué sucede acá? Entonces vamos a examinar el lado izquierdo. Para que ocurra libre en un lambda expression, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser diferente que este, tiene que ser diferente que este, cosa que se cumple y ocurrir libre ¿dónde? En la otra, ¿cierto? O sea, en esta acá. Ahora, esta interna a su vez, ¿qué es? Una lambda expression. Tiene que ser diferente ¿a quién? A Y. Y debe ocurrir libre acá. Observen que es un bar expression. ¿Qué le dice la regla sobre bar expression? Que deben de ser iguales. ¿Se cumple? Sí. Aquí ocurre libre. ¿Sí? Ahora, ¿me dice que ocurre libre aquí o ocurre libre aquí? Significa que ya ocurre libre. Pero miren, examinando el lado derecho, también encontramos que ocurre libre también. ¿Por qué? Porque si es el primer caso, ¿cierto? Si es el primer caso, ¿qué pasa? Debe ser igual a X. Entonces aquí ocurre libre. Miremos este otro caso. Tenemos otro app expression, miren, esta es la primera expresión y esta es la segunda expresión. Miren, esto es una app expression, ¿sí? Y que tiene dos partes. ¿Sí lo ven? Pues porque la gramática me dice que tiene dos partes. Entonces, ¿qué ocurre acá? Vamos a ver si ocurre libre aquí. Miren, ¿es diferente que Y? Sí. Y aquí diferente que Y, sí. Y al ser un bar expresión, aquí en este pedazo ya ocurre libre. Sí. Vamos a ver si ocurre libre en el otro. Este de aquí, ¿qué ven que es? Este pedazo de aquí. Otro app expression. ¿Por qué? Porque aquí tienen la primera parte y aquí tienen la segunda parte. Entonces, para que ocurra libre allí, miren que esto se repite la regla. Tiene que ocurrir libre aquí o ocurrir libre acá. Aunque pues yo ya con este primero ya sé que sí, pero vamos a examinarlo todo. Vamos a ver si ocurre libre acá. ¿Es diferente que Z? Sí. Y esto hacer un bar expression es igual. Entonces aquí ocurre libre. Y acá, al ser un bar expression solo, debe ser igual. Entonces ocurre libre. Por todo lado te están diciendo que sí. Entonces, por lo tanto, ocurre libre. Ahí tienen que practicar bastante. No entendí esa parte. Lambda y dentro lambda y otra vez. No tiene que ser diferente. No, porque la regla te dice que aquí hay un ls expression. Y un ls expression puede ser identificador, puede ser lambda o puede ser app. Por regla recursiva. Pero ahora es importante que hicieran repaso de gramáticas. Bien, entonces, bueno, aquí está. Lambda expression, a este la vamos a conocer como var expression, a este la vamos a conocer como lambda expression y a este la vamos a conocer como app expression. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, y aquí está, ocurre libre. Entonces tenemos, ¿cómo es la forma del primero? ¿Esto qué es? ¿Un indicador qué es? Un símbolo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es un símbolo. ¿Vale? Por definición. Entonces, por definición es un símbolo. Entonces, si la expresión es un símbolo, ¿qué pregunto? ¿Qué estoy preguntando acá? Si son iguales. Ahora, pues vamos a representar esto con listas. Un lambda expression se ve de esta manera. Entonces viene con la palabra lambda, luego una lista que va a contener a X, y luego ¿qué viene? La otra expresión. ¿Me siguen acá? Esta parte de acá viene siendo ¿qué? El car. La lista de acá viene siendo el KDR, pero vamos a mirar adentro. Entonces, ¿cómo miramos adentro de esta lista? Con el KDR. El car del CDR. ¿Sí ven por qué, no? Esto devuelve una lista. Miren acá. Tenemos lambda. Tenemos lambda X. Pongamos aquí X. ¿Quién es el car de expresión 1? Lambda. ¿Quién es el KDR? X. ¿Pero X como qué? Como lista. Entonces viene siendo el KDR. ¿Lo ven ahí? El car del CDR. ¿Vale? Bien, siguiendo por acá. Por eso es que acá tenemos el... ¿Lo ven? ¿Qué es que pregunta? Que no sean qué.
iguales. ¿Y debe ocurrir libre en dónde? ¿Qué es el KDR? KDDR. ¿Qué es el KDDR? ¿El KDDR quién es? Si ustedes ven acá, ¿quién es el KDDR? El KDDR. Pues viene siendo la expresión interna. Perdón. ¿Por qué porque es el mismo. Miren, aquí ¿quién es el KDR? Esto que hay acá, ¿no? Que es la otra expresión. Al ser una expresión, entonces lo que él espera es esto. Él espera una expresión acá. Como hace una expresión, pues ¿qué tienen que hacer? Un llamado recursivo. Siempre que tengan regla recursiva, que es en este caso, siempre que tengan regla recursiva, ¿esto quién lo maneja? La misma función. Siempre que tengan llamado recursivo, en la estructura eso lo va a llamar la misma función. No hay nadie más que se pueda ocupar de eso. Entonces, ¿quién se ocupa de la expresión interna? La misma función. ¿Me siguen ahí? Ahora, en el caso de app expression, pues vamos a comparar el car con el cr, pero hacemos llamados recursivos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la gramática? Son dos lambda expression. ¿Me siguen ahí? Estamos utilizando listas para representar eso, pero ya prontamente nos vamos a independizar de eso. Este viene siendo ¿qué? El car, y este viene siendo el KDR. Estoy representando estas gramáticas con listas simbólicas. ¿Listo? Pues no hay de otra por ahora. Bien, es muy importante que lo miren. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que ustedes ven acá, esta función pues sirve para trabajar ese tipo de datos. Bueno, acá vamos ahora a hablar del alcance, ¿cierto? El alcance es una región del programa donde ocurren las referencias a dicha variable. Entonces tenemos X, ¿vale? Este X que ustedes ven es una definición externa, ¿sí? Define X. ¿Esta X dónde sería visible? En todo el código. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a hacer lambda X. Ahora, ¿qué pasó con esta ligadura de aquí? Creó una nueva referencia. ¿Qué quiere decir? Que dentro del lambda, ¿qué X va a mandar? No, la anterior ya nada que ver. Va a mandar esta X de aquí. ¿Qué pasó con la anterior? Se hizo binding, ocultamiento. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo el X externo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó ahora cuando hice lambda de X? Creé otra ligadura. Y esa ligadura, esta X oculta esta X de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hacemos map y colocamos otro lambda con X. ¿Qué pasa con esta X que creé aquí? Oculta a esta de acá. ¿Sí lo ven? Estamos haciendo binding. Ahora, cuando sumo X más 1, ¿por qué X va a preguntar? Por la primera que vi. ¿Sí? Las otras están ocultas, son inaccesibles. Ahora, este X de acá, ¿quién hará referencia? A este de acá no, porque ya estamos por fuera del lambda. O sea, esta X vive y muere aquí. Esa es su historia. Cuando esa X muere, ¿quién entra a verse? La anterior. ¿Y esta X de acá? La primera de acá. ¿Sí lo ven? Porque esta X de aquí vive y muere ¿en dónde? Vive y muere en este bloque de código. Eso es lo que deben de tener presente ustedes con el alcance. ¿Sí? ¿Dónde nace una variable y de dónde muere? Aquí estamos con alcance. ¿Qué tipo de alcance estamos manejando aquí? ¿Dinámico o estático? Estático, ¿cierto? Bueno, entonces aquí está. Aquí básicamente está dibujado. Eso creo que lo expliqué en los videos. Y ahora viene lo interesante. Tenemos tres tipos. Tenemos uno que se llama LED, que básicamente tiene dos cosas. El LED va a tener un área de declaraciones y luego va a tener un área de expresión. ¿Cómo así de declaraciones? Miren acá. ¿Qué se creó acá? A X y a Y. ¿Qué tomó el valor X? 3. ¿Y Y qué valor tomó? 4. Ahora, ¿qué pasa acá? Las declaraciones existen desde este momento. ¿Me siguen ahí? Existen desde este momento, no existen antes. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo puedo poner esto. X igual a 1. Perdón, falta un paréntesis.
x igual a 1 y y igual a x, por ejemplo. Y voy a decir, y aquí voy a devolver más xy. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa acá? Este es el área de declaración y este es el área de expresión. Entonces, el x que se refiere acá es a este y al y que se refiere es a este. ¿Vale? Eso es clarísimo. Ahora, acá adentro, ¿qué pasa? ¿X qué valor toma? 1. Bien, y igual a x. ¿Dónde creen que tomaría ese x? Lo trata de buscar ¿en dónde? Afuera. ¿Me siguen ahí? Este es uno de los principales conflictos que hay. Porque usted en un lenguaje imperativo, si yo digo x igual a 10 y luego digo y igual a x, pues me va a tomar el 10. Pero aquí no. Aquí ni el x ni el y existen hasta que se llega aquí. Y vamos a comprobarlo. Miren acá. Voy a hacer ya otro archivo. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Porque si no, dentro de los temas no van a poder verlo. Entonces, ¿dónde está el drive? Aquí está. Bueno, esto es FLP, esto es clase 2, ¿no? Bueno, entonces este sería el ejemplo de ejemplo 1, esto sería ejemplo 1 de especificación. Y vamos con el ejemplo 2. Bueno, el ejemplo 2, miren lo que va a pasar. Cuando tengo LED x1, y3, perdón, yx, y voy a hacer más x, y. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ¿qué me puso ya abajo de una vez? Porque es que el y, miren, el y es clarísimo. Esperen, yo lo guardo. El y es clarísimo. Ay, ¿no me cogió el mismo? Vale, no hay problema. No, esperen, no sé qué pasó aquí. Debe haberme cogido la misma ruta. Entonces, ejemplo alcance. Entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes ven, voy a poner y igual a 3. Si ustedes ven acá, este y es este y. Y este x, pero si yo trato de poner y igual a x, él me va a buscar el x. Miren lo que sucede si yo pongo define x igual a 10. ¿Qué sucede ahora? ¿Lo ven? ¿Dónde me está cogiendo el x? De arriba. ¿Qué quiere decir? Que esto no entra a existir sino aquí. Y eso es muy importante. ¿Vale? Hay uno donde yo sí puedo hacer eso. Que es, yo cuando y igual a x, hay uno que se llama let asterisco. Y let asterisco sí puedo hacer eso. El let asterisco empiezan a existir desde acá. Y miren, mira dónde me va a señalar. Ve, no me señala la... perdón. Ve, no me está... es que aquí está malo. Aquí sobra un paréntesis. Miren, y ahora este x, miren donde me está señalando. ¿Ven la diferencia? Pero eso es, cuando uno declara esos LED, ¿uno cómo llama eso? O sea, ¿eso uno se lo mete en una función como lo llama así? No, ellos solo devuelven un valor. Recuerden que en programación funcional todo devuelve un valor. Sí, pero, o sea, usted tiene hacia abajo, ¿cómo llama eso? No, lo uso ya. O sea, pues aquí no va a aparecer nada. Porque, pues, mire, aquí, dados. Ya. Entonces, toda expresión devuelve un valor. Entonces, acá, ¿ven la diferencia con let asterisco? Pero nosotros vamos a utilizar es el let. ¿Vale? Es el que vamos a utilizar. Pero les menciono pues que está let asterisco que sí pueden hacer eso. ¿Qué pasa? Este x que me dice, vea. Un bound, no lo encuentro. ¿Vale? ¿Estamos ahí? Bueno, y ustedes se pueden ayudar. Para entender la referenciación, ustedes se pueden ayudar con las flechitas. Por eso es que no estoy utilizando Visual Studio Code este semestre. Miremos, por ejemplo, esta expresión de acá. ¿Sí la ven, no? Que es bastante larga. Entonces vamos a sacar esa expresión. Vamos a sacar esa expresión de una vez. Yo la verdad no voy a ponerme a copiar eso desde cero. Entonces, pues vamos a sacarla de acá. Esto es let. Por acá lo debo tener. Este es. Miren, esta expresión de acá. Entonces, ¿cómo la vamos a sacar? Miren,
Bueno, esto como está fallando, entonces pues acá. ¿Uno cómo se puede ayudar? Entonces nos piden este valor, ¿no? Entonces cuando uno está hablando con paréntesis tiene que ser el más profundo. ¿Este y quién es? Entonces vamos a resolverla, ¿listo? Y nos vamos a ayudar con los cositos. Este señor que, este y, ¿a dónde apunta? A 3, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿cuánto es 2 más 3? 5. Ahora, ¿este x dónde apunta? ¿Cuál es el más cercano? Este, pero dice x igual a y. ¿Dónde va a buscar ese y? Arriba, ¿cierto? Y me dice y igual a x. ¿Dónde lo consigo? Tengo que ir a este de acá. ¿Sí lo ven? Porque para aquí no hay y. Aquí, este x no es, pero lo chistoso es que vale lo mismo. Pero no es, o sea, es 6, pero no es este. ¿Sí? O sea, pues así está en el libro, así pues nada que hacer. Que hubieran puesto un 8 o algo diferente. Entonces, da 6. ¿Cuánto es 6 más 5? 11. Ahora, ya esta expresión ha sido evaluada. Toda esta cosa devuelve 11. ¿Vale? Recuerden que en programación funcional toda expresión deriva en un valor. Ahora, tenemos el x de acá. ¿Este x dónde lo va a buscar? X6. Y tenemos 6 más 11. ¿Cuánto nos da? 17. O sea que todo este LED desde aquí hasta acá es 17. ¿Estamos ahí? Todo ese pedazo es 17. De hecho, podemos entrar a comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Miren, este y es este, y este x, ¿quién viene siendo? Este x de acá, pero este y, ¿quién es? X. Y este es el x de arriba. ¿Lo ven ahí? ¿Estamos bien? Ahora, todo este pedazo nos debe dar ¿cuánto? 17. Voy a abrir un tab nuevo y voy a subir esto. Este pedazo nos tiene que dar 17. Y miren. Cogí. Pero tengo que definirlo, ¿no? Tengo que definir el y. Voy a poner el valor de una vez, ¿listo? No, lo que pasa es que este no está definido. Vale 6 también, ¿no? Y miren. Pero estoy cogiendo el y de afuera, ¿no? Sí, era de afuera, sí. Pero solo necesito este por ahora. Y quito la suma. Entonces esto nos debe dar. ¿Pero qué carajos? Es que x es igual a y. Es que no lo he reemplazado. Bueno, este es 6. Nos da 17, ¿no? ¿Estamos bien? O sea, esta cosa nos da 17. Ahora, ¿qué tenemos que estudiar ahora? Lo que tenemos que estudiar ahora es que esto es 17. Ahora preguntan por este y. ¿Este y dónde lo consigo? Y igual a 8, ¿cierto? Si ustedes ven, apunta este y. Si ustedes pillan, pues este y ¿dónde está apuntando? A 8. ¿Y qué está haciendo? Si ustedes ven, la operación que está haciendo es suma. Entonces, ¿cuánto es 17 más 8? 25. ¿Qué quiere decir? Toda esta cosa da 25. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, ya tenemos esta cosa solucionada. O sea, todo este LED desde aquí hasta aquí suelta 25. En programación funcional, toda expresión debe llevar a un valor. Reitero. Ahora, tenemos este último LED. Este X, ¿dónde lo va a buscar? El primero que ven. ¿Y este Y dónde lo busca? ¿Dónde va a encontrar ese Y? 7. ¿Lo ven ahí? Si ustedes ven, vamos a darnos cuentas por las flechitas, que es así. Miren, este Y es el de arriba y este X es el de acá. ¿Sí lo ven ahí? Miren, este Y es este y este X es este de acá. Entonces, ¿qué sucede? Ya enterado eso, entonces ¿cuánto vale este X? 4. ¿Y cuánto vale este Y? 7. ¿Cuánto es 7 menos 4? 3. Y finalmente, ¿cuánto es 25 por 3? 75. Si yo evalúo esta cosa, lo que pasa es que esto, si yo lo evalúo, no me va a dar nada.
¿Sí lo ven acá? No me va a dar absolutamente nada porque pues toca ponerle display, lastimosamente. Entonces, vamos a hacerlo y miren que esto nos va a dar 75. ¿Lo ven ahí? Bien, ahí les queda para que usted, ahorita de todos van a practicar, no se preocupen. Yo tengo unos ejercicios ahí. A ver, ¿cómo se manejaría? Vamos con la receta. El Y, ¿dónde lo va a buscar? ¿Está aquí? ¿Dónde está? Arriba. ¿Cuánto vale este Y? 7. Ahora, ¿cuánto vale este X? ¿Este X dónde lo va a buscar? Aquí, ¿no? Pero este X, ¿qué depende? Menos Y6. ¿Y dónde encuentro Y? Acá. ¿Y cuánto da 7 menos 6? 1. Entonces, ¿cuánto es 1 por 7? 7. Y ahora le suma X. ¿Y este X dónde lo va a encontrar? Arriba. ¿Cuánto es 7 más 6? 13. Vamos a ver si eso es cierto. Yo por acá tengo este de acá. Esto es 13. ¿Lo ven ahí? ¿Preguntas? Bien, entonces pues esto es lo que se manejaba en estas 4 horas. Obviamente estoy dando solo es un recordatorio, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar de las notas de clase. Entonces vamos a tomar los aspectos importantes que se vieron en estas diapositivas y los voy a evaluar. Entonces, de especificación inductiva, esto ya me lo sé de memoria. ¿Qué vimos? De especificación inductiva. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Muchachos, ¿para qué sirve la especificación inductiva? Exactamente, definir un conjunto de valores, o sea, un tipo a partir de un caso base sobre el cual extendemos. Entonces, siempre va a estar ese conjunto base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿No estamos ahí? ¿O no estamos ahí, muchachos? Bien, ahora, luego, ¿qué tenemos acá? Lo otro que tenemos acá es cómo se especifica. ¿Cómo se especifica este caso? ¿Cómo que hay que hacer? Con las reglas, exactamente. Primero se especifica el o los caso base y luego se especifica el caso recursivo. Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, la lista vacía pertenece ¿a quién? A S. Si la lista vacía pertenece a S, entonces vamos a definir una lista de números. Si n es un número natural, entonces y L pertenece a S, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Pues que voy a ponerlo con los 4 puntos, que n 4 puntos L también ¿qué? Pertenece a S. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la especificación de una lista de números. Vale, si usted ya van a especificar casos más allá, pues toca explicar 2, 3, 4, 5 reglas. Esto es muy matemático y realmente pues se nos limita cuando ya son cosas complejas. Y ahora la especificación, ¿cierto? La tenemos ¿con qué regla? ¿Con la regla de Backus? No. ¿Y Backus no qué me dice? Hay símbolos terminales, símbolos no terminales, o sea, producciones. Y las reglas se especifican como mayor que, menor que. Y se utiliza 4 puntos igual. Y pues para esto tenemos lo siguiente. ¿Cómo especifica una lista? Vamos a especificar la lista de números. ¿Cómo se especifica la lista de números? La lista de números, ¿qué casos tiene? El caso vacío y el caso recursivo. ¿Cómo es el caso recursivo? Entero, seguido de ¿qué? List. Y ya está. Ah, perdón, solo de lista. Eso ya sería un árbol. Un árbol es un caso específico de una lista, realmente. O sea, un árbol y una lista son del mismo majadero. ¿Por qué?
Porque una lista solo tiene un llamado recursivo. Un árbol tiene más de un llamado recursivo. Árboles y listas son lo mismo, ¿sí? Solo que el árbol pues tiene más llamados recursivos que la lista. El árbol tiene 2 o más. Dime. Ah, porque es de la malla vieja. O sea, lo estoy explicando acá porque usted ya tiene el contexto. Lo que pasa es que en malla vieja, como el curso anterior, el programación funcional estaba en primer semestre, no se alcanzaba a ver eso. Pero ustedes ya lo manejan. Entonces aquí ya podemos optimizar eso. Sobre todo pues a cosas que se demoran. El caso, por ejemplo, para los árboles, entonces definitivamente no es posible o es solamente muy complejo. O sea, es complejo. Porque sí, usted podría tener 2 acumuladores, 3 acumuladores, pero llevar esa cuenta es muy complicado. Entonces lo mejor es aterrizarlo, que la recursión de cola aplica para recursión lineal. Pero ¿sí? es complicado a nivel de entenderlo o es costoso. Abstraerlo. No, es que usted abstraer que hay 2 acumuladores, que hay un acumulador del primer llamado y un acumulador del segundo llamado, a veces es maluco. Pero computacionalmente es muy costoso. No, computacionalmente es lo mismo, ¿sí? O sea, usted podría reducirlo a un solo llamado, pero en caso de recursión de árbol, intentar optimizarlo es difícil. O sea, no es algo que uno suele hacer. Que lo hay, sí, porque Fibonacci con recursión de cola lo hay, ¿sí? Pero realmente la ganancia... hay una mejor estrategia para manejar Fibonacci con recursión, conservando la recursión lineal, que es una estrategia que llama memorización, que ustedes van a ver en ADA2. O sea, realmente intentar hacerlo por recursión de cola, más bien lo intento optimizar por otro lado. O sea, se puede, pero es mejor optimizarlo por otras estrategias, ¿sí? Esa es la respuesta que te puedo dar. Sí se puede en algunos casos, pero hay mejores estrategias, entonces uno se va por las estrategias. Y en ADA2, ustedes van a ver el Fibonacci que conserva la memorización. Y la memorización pues me corta esos llamados adicionales. Entonces mejor por ese lado que intentar por recursión de cola. Bien, ¿preguntas ahí? Bueno, esto era todo lo que se vio. Esto eran 4 horas de clase hace mucho tiempo. ¿Preguntas? Pero entonces, en teoría, esa notación de Backus es como una especie de código para vamos a ver cómo hacer la... No, la notación de Backus-Naur me ayuda es a representar datos de forma recursiva. Digamos que no, porque pseudocódigo es la descripción de un algoritmo. No, en este caso es solo para representar los tipos de datos. O sea, cómo son los datos. Y como estamos con datos recursivos, estamos con esa idea. Eso es una guía, ¿no? Es una anotación, sí, es una guía para entender el tipo de datos, exactamente. Bien, muchachos, ¿cómo vamos? Pues la mitad está como dormida y la otra mitad está atenta. Entonces le pregunto a la mitad atenta. ¿Tienen preguntas? Sí, porque la mitad dormida poco, nada puedo hacer. Entonces, es eso. Vamos a hacer una actividad en Socrative, vamos a hacer 2 actividades en Socrative, una en repaso y la otra tiene que ver con el tema de ahorita. Posteriormente vamos a hacer ejercicios y eso va a ser la clase de hoy, ¿vale? Bueno, el recreo es a las 9.